¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso en el fondo del taller, para, desarmar, como prometí, la tapa de cilindros del motor 7 bancadas, dado que, hay que llevarla a hacer una prueba hidráulica y ver por dónde es que está mezclando el agua con el aceite. Posiblemente sea la junta, pero bueno, voy a desarmar todo simulando como que está puesto en el auto, empezando por sacar el filtro de aire, que en esta coupé se le llama la guitarra, hasta todo lo que sea cables. Voy a sacar la tapa de cilindros simulando que está puesto en el auto, llamémosle. Traje un elenco de herramientas, posiblemente en algún momento vaya a buscar alguna que otra más, porque con el paso de los años suelen cambiar algunas que otras cabezas, entonces por ahí se mezclan un poco las herramientas que uno trae con las que puede llegar a necesitar. Así que vamos a arrancar. Sacar la tapa de válvula. En este modelo viene con una llavecita, en este modelo viene con un bulón cabeza Allen de 6 milímetros. En el motor Tornado originalmente viene con tuercas de bronce ciegas, hexagonales de 5 octavos. Cambiaron un poco con algunas cosas. Ya estamos sacando la tapa de válvula, pero con 4 fijaciones. Lo difícil de estas tapas es después armarle la junta, dado que lleva cierta tensión y a veces hay que
que rebuscárselas para poner. Estos resortes lo que hacen es presionar, comprimir la junta que les estaba mencionando, que no es cuestión de apretar y apretar. A veces cuando pierde se trata de un tema de reemplazo de junta, ¿no? Voy a buscar el martillo de goma, que me lo olvidé. Bueno, esta es la junta que hacía mención. Esto es todo nuevo. He estado trabajando con agua en lo que es la distribución. Bueno, vamos a empezar buscando manguito de fuerza. En este caso no se necesita tanto que sea grande. Vamos a sacar lo que es el tren de balancines. Aflojar la distribución. Bueno, este tornillo trabaja teniendo el frente de la distribución. Lo que pasa que es bueno sacarlo porque después uno por ahí comete el error de olvidarse. Vamos a liberar este también. Tenemos el engranaje de distribución, la leva de la bomba de nafta. Esos son detalles que después, al momento de armarlo, lo voy a mostrar bien porque es interesante. Muchos amigos preguntan a veces sobre cosas de turismo. Sacamos los tornillos de 5 y 16, cabeza 3. Vamos a empezar sacando la bomba de nafta. Para, bueno, poder liberar lo que sería la leva de accionamiento mecánico de dicha bomba, ¿no? Bueno, el aceite ya empieza a hacer cumplir su efecto, así que voy a tratar de hacerme de un trapito. Ya tenemos la bomba afuera. Esto está todo con precintos, habría que cortarlos. Son los cables de encendido. El caño de alimentación de combustible del carburador. Agarrar un trapito. Vamos a aflojar la distribución. Tiene la chapita de seguridad que vamos a doblar con un cortafierrito. Vamos a aflojarlo, después giramos el cigüeñal y aflojamos los que siguen. Está medio redondeado. A ver si con la llavecita se puede mejor.
buscar una llave que se haga solidaria. Vamos a tener que buscar el tubo para girar el cigüeñal. A mano no gira. Está comprimido el tipo. Perfecto. Ya tenemos el otro para liberar. Vamos a ir sacándolos como para agilizar un poco el tema. Si no, hay que girarlo nuevamente. Vamos a aflojar el tensor también. Vamos a tratar de terminar antes que se largue. Igual ya parece que no va a llover. Pero bueno, hay que hacerlo. Porque si no, esto sigue quedando y sigue quedando. A terminar de pegar la vuelta en cigüeñal. Tubo 28 o 1 pulgada 1 octavo. 1 pulgada 1 octavo es lo que se usa acá. Pero ante la presencia de tanta tierra, tanta grasa, por ahí entra el otro. Ya tenemos el engranaje de distribución prácticamente afuera. Eso nos va a dar la posibilidad de poder correr la tapa. Esto lo dejamos ahí, sacamos el bulón, el resto no hay problema. Vamos a ver si está con las medidas originales para empezar a aflojar.
está bien apretadita la tapa. Ahí está. Vamos a poner la larga para que sea más cómodo. Tengo mangos de fuerza, todos ustedes saben, pero bueno, a este le agarré mucho cariño. Es mi primer torquímetro, que bueno, pasó mejor vida. Y para estos casos donde verdaderamente hay quilaje, no se reniega. Afloja y afloja bien. Acá entre las dos bujías, que probablemente haya que sacar alguna, siempre están los bulones que por ahí en el 4 bancadas vienen adentro. Como quien dice, ya estamos con pelota dominada. Ahora después vamos a empezar a trabajar un poco más tranquilo. Voy a buscar el tubo esta bujía. Vamos a aflojar las 6 bujías para poder sacar los tornillos que faltan. Una llave de clique. Traje estas dos opciones. Tendría que haber traído la 815 para probar, que muchos amigos me piden que pruebe la 815. Va muy bien la 815. Tratando de la gomita de retención. Va todo junto, vamos a lavar, desengrasante, hidro, nafta, todo lo necesario. Lo bueno de este motor es que está bien de abajo, al estar bien de abajo, como que uno ya se ahorra unos cuantos pesos porque hay dos problemas. El tema económico y depende de la rectificadora. Si son de muy nueva generación, que me perdonen, pero no la tienen muy clara con lo que es tema 7 bancadas y tornado. Cuando yo era pibe y andaba con esto, juntábamos plata para llevar los fierros a la rectificadora porque mejor que ahí no le iba a pasar nada. Bueno, hoy conozco gente, amigos, conocidos que tienen su Coupé Torino y con 200 kilómetros enchavetados los motores se agarran. Pero bueno, estos motores en una época también pasaba que no son aptos para rectificar. O sea, vienen con un tratamiento de fábrica que no permite la rectificación, dado que bueno, se puede rectificar pero pierde la dureza. Bueno, algunas personas no conocían ese dato
Y claro, lo volvían a armar y al poquito tiempo empezaba el golpe. Incluso esto, bueno, es algo que uno lo sale a acelerar con una computadora, obviamente. Tenemos las 6 bujías afuera. Y ahora podemos aflojar los 3 tornillos, cabeza 3/4, que faltaría. Hasta agarrar el 3/4. Muchos me preguntan si 3/4 y 19 es lo mismo, ya que 5 centésimas no hacen la diferencia. Sí, no. Se podría utilizar el mismo. Lo que pasa es que no estoy muy a favor de esos que usan el media por 13, el 13 por media, el 5/8 por 16. Bueno, mucho no me gusta, pero estos son Bremen. En este caso estoy usando los Bremen. Tenía ganas de utilizarlos en top para, bueno, mostrarlo, pero como estoy trabajando con herramientas de uso frecuente, nada, ya saben cómo son. Sacamos los bulones. Siempre controlen que no se vaya nada para abajo. Esto va a haber que ver bien después, en un futuro, el tema del carburador, porque estaba con equipo de gas y bueno, al estar con equipo de gas obviamente se reseca todo, pierde por todos lados. Pero bueno, la idea es armarlo puramente, netamente nafta. Bueno, estoy aflojando aleatoriamente porque ya le rompí el torque, pero cuando se empieza a desarmar, se empieza del medio. Empezamos del medio. Un extremo. Pero bueno, los amigos observadores habrán visto que rompí el torque de esa manera, cruzado. En el desarme quizás no es tan importante, el armado es lo que nos va a dar un poco más de pericia, ¿no? Pero bueno, que iríamos a la punta. No sé si se está viendo, que se está viendo, me falló el camarógrafo hoy. Así que bueno, nada, olor a aceite quemado sale. De válvula tiene demasiada. Acá estoy viendo Oxyball. Me parece que hay que sacar el frente de distribución de todas maneras. Ya lo había visto eso igual, pero como que me especulaba con que no hacía nada. Sacamos todos estos tornillos. Bulones importantes, Después vamos a hacer un video comparativo de un buloncito
Buloncito de tapa de Corsa con unos de estos. Acá se apretaba y se apretaba en serio. Bueno, sacando este. Los botadores están bien, aparentemente. Ya empezó a perder tiraje los resortes de válvula, obviamente al aflojarlo. No sé, estoy hablando bajo. Ya empezaron a perder tiraje y se empezaron a cerrar, dado que bueno, se empieza a levantar el árbol de leva. En el auto posiblemente lleve un poquito más de trabajo, quizás ya tenga desconectadas algunas cosas de antes, por eso ahora se ve más fácil, pero es prácticamente lo mismo. No lleva mucho tiempo el desarme de esto. El armado es otra cosa, obviamente, eso ya lo sabemos todos. Por eso siempre hago mucho hincapié en las medidas en pulgadas, porque cuando se trabajaba con estos bichos era todo pulgadas. Ya el aceite me está jugando una mala pasada, me hace patinar el alargue. Ahí ya, es otra cosa. Pasa que uno se entusiasma aflojando bulones. La puesta a punto en este caso no importa, porque después al armarlo se vuelve a poner a punto. Es una obviedad, pero para algunos que por ahí miran, critican. No estás poniendo a punto, no estás poniendo el pistón uno arriba. Y no, sí, hay que desarmarlo todo para que vean el pistón. Ya comienza a hacer fuerza los botadores, la flauta, como se llaman algunos, pero no es la flauta. Es el tren de balancín. Acá ya empieza a liberarse. Están los botadores, en este caso no importa el orden, va a ir todo nuevo, así que después de pasar por la rectificadora tenemos el árbol de leva. Les mostraría los detalles, pero después me cuesta posicionar el celular nuevamente. Bueno, habría que ver que no haya quedado nada. Está la leva colocada todavía, a ver si
pierde la tensión el tensor de distribución. Acá tiene epoxilina. Vamos a pegarle un golpecito y vamos a sacar el árbol de levas. No sé si se está viendo o qué se está viendo, pero bueno, está medio comido, está feo. Unos golpecitos porque ya debería estar moviéndose esta florida. Y si no, vamos a tener que buscar la barreta y barretearla un poquitito. Ya está la tapa. Barreta que me ha hecho el amigo que ya he comentado varias veces. Vamos a buscar un alicate para cortar un precintito que hay ahí.